Capítulo 10. Los observadores de la Luna. Barbicane había encontrado indudablemente la razón verdadera de aquella desviación. Por pequeña que fuera, bastaba para modificar la trayectoria del proyectil. Era una desgracia. La audaz tentativa abortaba por una circunstancia enteramente casual y, a no sobrevenir acontecimientos excepcionales, no podían los viajeros llegar al disco lunar. Pasarían, sin embargo, bastante cerca para poder resolver ciertas cuestiones de física o de geología no resueltas todavía. Esto era lo único que preocupaba ya a los atrevidos viajeros. En cuanto a la suerte que el porvenir les reservaba, ni siquiera querían pensar en ella. Sin embargo, ¿qué sería de ellos en medio de aquellas soledades infinitas y cuando el aire iba a faltarles de un momento a otro? Al cabo de unos cuantos días era posible que cayeran asfixiados en aquel proyectil errante a la aventura. Pero aquellos pocos días eran siglos para hombres tan intrépidos como ellos, que consagraron todos sus instantes a observar la luna, ya que no esperaban llegar a ella. La distancia que separaba entonces al proyectil del satélite fue estimada en 200 leguas aproximadamente. En estas condiciones no eran, sin embargo, los detalles de la luna tan visibles para ellos como lo son para los habitantes de la Tierra provistos de telescopios potentes. Sabido es, en efecto, que el instrumento montado por John Ross en Parsonstown y que aumenta el tamaño de los objetos 6.500 veces, acerca la Luna a la distancia de 16 leguas. Además, con el potente aparato establecido en Long's Peak, el astro de la noche, aumentado hasta 48.000 veces, se acercaba hasta menos de 2 leguas, pudiéndose distinguir perfectamente los objetos de 10 metros de diámetro. Así pues, a la distancia que se hallaban los detalles topográficos de la Luna, observados sin anteojo, no estaban determinados sensiblemente. La vista abarcaba el extenso contorno de aquellas inmensas depresiones llamadas propiamente mares, pero no se podía reconocer su naturaleza. La prominencia de las montañas desaparecía en la espléndida irradiación que producía la reflexión de los rayos solares y que deslumbraba la vista hasta el punto de no poderla resistir. Sin embargo, se percibía ya la forma oblonga del astro, que parecía un huevo gigantesco, cuya extremidad más aguda miraba a la tierra. En efecto, la luna, líquida o maleable, en los primeros días de su formación figuraba una esfera perfecta, pero al poco tiempo, influenciada por la atracción terrestre, se prolongó bajo la influencia de la gravedad, al convertirse en satélite. Perdió la pureza nativa de sus formas, su centro de gravedad se adelantó al centro de la figura y de esta disposición dedujeron algunos sabios la consecuencia de que el aire y el agua podían haberse refugiado en la cara opuesta de la luna, que nunca es visible desde la Tierra. Esta alteración de las formas primitivas del satélite no fue sensible sino durante unos cuantos minutos. La distancia del proyectil a la Luna disminuía con gran rapidez por efecto de su velocidad, que, aunque muy inferior a su velocidad inicial, era 8 o 9 veces superior a la que llevan los trenes especiales de los ferrocarriles. La dirección oblicua del proyectil
por razón de esta misma oblicuidad, dejaba todavía a Michael Ardan alguna esperanza de tropezar con un punto cualquiera del disco lunar. No podía creer que no hubiera de llegar, y así lo repetía de continuo. Pero Barbicán, mejor juez en la materia, no cesaba de repetirle con implacable lógica: no, Michael, no podemos llegar a la luna sino por una caída, y no caemos. La fuerza centrípeta nos mantiene bajo la influencia lunar, pero la centrífuga nos aleja irresistiblemente. Esto fue dicho en un tono que arrebató a Michael sus últimas esperanzas. La parte de la luna a donde se acercaba el proyectil era el hemisferio boreal, el que los mapas selenográficos colocan abajo, porque estos mapas están generalmente formados con arreglo a las imágenes que dan los anteojos, los cuales, como he sabido, cambian de arriba a abajo la dirección de los objetos. Tal era el mapa selenográfico que consultaba Barbicán. Este hemisferio septentrional presentaba extensas llanuras sembradas de montañas aisladas. A la medianoche, la luna estaba llena. En aquel momento debían los viajeros haber puesto el pie en ella, si el malaventurado bólido no les hubiera desviado de su dirección. El astro llegaba, pues, en las condiciones exactamente determinadas por el observatorio de Cambridge. Se hallaba matemáticamente en su perigeo y en el cenit del paralelo 28. Un observador situado en el fondo del enorme Columbiad, asestado perpendicularmente al horizonte, hubiera visto la luna en la boca del cañón. La línea recta, tirada desde el eje de la pieza, habría atravesado el centro del astro de la noche. Excusado, es decir, que en toda aquella noche del 5 al 6 de diciembre los viajeros no descansaron un instante. ¿Habrían podido cerrar los ojos tan cerca de aquel nuevo mundo? No. Todos sus sentimientos se concentraban en un solo pensamiento: ver. Como representantes de la tierra, de la humanidad pasada y presente, que resumían en sí la raza humana, miraba por sus ojos aquellas regiones lunares cuyos secretos trataban de penetrar. Hallábanse poseídos de una emoción profunda y no hacían más que ir de un cristal a otro. Sus observaciones, reproducidas por Barbicán, fueron rigurosamente determinadas. Para hacerlas tenían anteojos, para comprobarlas tenían mapas. El primer observador de la luna fue Galileo. Su insuficiente anteojo solo aumentaba 30 veces el tamaño del astro. Sin embargo, en las manchas que salpicaban el disco lunar, como los ojos que marcan la cola de un pavo real, fue el primero que reconoció montañas y aún midió la altura de algunas, a las cuales atribuyó exageradamente una elevación casi igual a la 20ª parte del diámetro del disco, o sea, 8.800 metros. Galileo no trazó mapa alguno que presentarse sus observaciones. Algunos años después, un astrónomo de Danzig, Hevelius, empleando procedimientos que no eran exactos más que 2 veces al mes, en la primera y segunda cuadraturas, redujo las alturas halladas por Galileo a solo 1/26ª parte del diámetro lunar, lo cual era también una exageración, aunque en otro extremo. Pero
A aquel sabio se debe el primer mapa de la luna. Las manchas claras y redondeadas forman en él las montañas circulares y las manchas oscuras indican mares extensos que en realidad no son sino llanuras. A aquellas montañas y aquellas tablas de agua les dio denominaciones terrestres. Así se ve figurar en su mapa un Sinaí en medio de una Arabia, un Etna en el centro de una Cilicia, Alpes, Apeninos, Cárpatos, el Mediterráneo, el Palus Meotides, el Ponto Eusino y el Mar Caspio. Nombres, por otra parte, mal aplicados, porque ni aquellas montañas ni aquellos mares presentan la configuración de sus homónimos de la Tierra. Difícilmente podría reconocerse en una gran mancha blanca unida por el sur a extensos continentes y terminada en punta, la imagen invertida de la península india, del Golfo de Bengala y de la Conchinchina. ¿Sí? Estos nombres no se conservaron. Otro cartógrafo, más conocedor del corazón humano, propuso una nueva nomenclatura que la vanidad de los hombres se apresuró a adoptar. Este observador fue el padre Riccioli, contemporáneo de Hevelius, el cual trazó un mapa grosero y plagado de errores, pero puso a las montañas de la luna los nombres de diferentes personajes célebres de la antigüedad y sabios de su época, uso muy admitido después. En el siglo XVII, Domenico Cassini formó un tercer mapa de la luna, superior al de Riccioli en la ejecución, aunque inexacto en las medidas. Publicáronse varias ediciones de él, pero las planchas, conservadas largo tiempo en la imprenta real de París, se vendieron al fin por cobre viejo. Laire, célebre matemático y dibujante, trazó un mapa de la luna de 4 metros de alto que nunca se grabó. Después de él, un astrónomo alemán, Tobias Meyer, emprendió a mediados del siglo XVIII la publicación de un magnífico mapa selenográfico, arreglado a las medias lunares rigurosamente rectificadas por él. Pero su muerte, ocurrida en 1762, le impidió acabar aquella excelente obra. Viene luego Schroeder de Lilienthal, que bosquejó diferentes mapas de la luna, y un tal Luhrmann de Dresde, al cual se debe una lámina dividida en 25 secciones, 4 de las cuales se grabaron. En 1830, Beer y Modler compusieron su célebre mapa selenográfico, siguiendo una proyección ortográfica. Aquel mapa reproduce exactamente el disco lunar, tal y como aparece. Únicamente la configuración de las montañas y de las llanuras es exacta solo en su parte central. En todo lo demás, en las partes centrales y meridionales, orientales u occidentales, aquellas configuraciones presentadas en reducción no pueden compararse a las del centro. Este mapa topográfico, que tiene 95 centímetros de altura,
se haya dividido en 4 partes. Es la obra maestra de la cartografía lunar. Después de las obras de estos sabios, se citan los relieves selenográficos del astrónomo alemán Julius Smith, los trabajos topográficos del padre Secchi, las magníficas pruebas del aficionado inglés Warren de la Rue y finalmente un mapa sobre proyección ortográfica de Leucotier y Chapuis, bello modelo trazado en 1860 que dibujó exactísimo y disposición muy clara. Tal es el catálogo de los diferentes mapas relativos al mundo lunar. Barbicane poseía 2, el de Beer y el de Moudler, y el de Chapuis y Le Couturier, con el auxilio de ambos, debían facilitarse sus trabajos de observador. En cuanto a los instrumentos de óptica que tenía a su disposición, eran excelentes anteojos marinos, preparados especialmente para aquel viaje. Su potencia alcanzaba a aumentar 100 veces el tamaño de los objetos, lo que equivale a decir que hubiera hecho ver en la Tierra a la Luna a distancia de unas 1000 leguas. Pero entonces, hallándose los observadores a eso de las 3 de la madrugada, a menos de 120 kilómetros del astro y sin el intermedio de atmósfera alguna, los instrumentos debían acercar la superficie lunar a unos 1500 metros de distancia.